Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, permítenos, oh Dios, por medio de la enseñanza de tu palabra, abrir no solamente nuestro entendimiento y recibir conocimiento, sino también, oh Dios, que esta palabra se haga viva y eficaz en nuestro interior. Queremos ponerla por obra, Señor, pero necesitamos que sea tu Santo Espíritu que grabe esta enseñanza en la tabla de nuestros corazones. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Éxodo capítulo 19, verso número 10, nos dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Cuál fue la intención de Dios al darle este parámetro al pueblo? Amados hermanos, investigando un poco, sí he podido encontrar que Dios necesitaba de ese pueblo, sí, que estuviese debidamente presentable para estar delante de Dios. Y traigo a cotación, mi querido hermano, ¿sí?, cómo una persona se prepara desde su exterior, es decir, de su apariencia, a la hora de tener una entrevista de trabajo. Cuando uno tiene una entrevista para ir, ¿sí?, donde alguien que le puede dar un lugar de trabajo en su empresa, en su negocio, usted busca en el primer encuentro llevar el mejor atuendo. Si fuese posible, usted adquiere, ¿verdad?, o inclusive puede llegar hasta prestar una leva, una corbata, ¿sí? Y el hecho es de que usted va a llevar lo mejor para causar una buena impresión. Ahora, Dios no quería que el pueblo se presentara con una buena impresión. Dios quería ver al pueblo debidamente, ¿sí?, apto, aceptable, para que su presencia pueda ministrarles. La Biblia menciona en el verso número 10 diciendo: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven inclusive sus vestidos. Ahora, ¿qué representaba, qué implicaba todo esto? Amado hermano, veamos la normativa bíblica con respecto a esta demanda. Acompáñenme, por favor, al libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia, en el capítulo número 31. Veamos ciertas pautas que nos van a ayudar a entender el porqué de la ordenanza de nuestro Dios. Números capítulo 31. ¿Encontró? Números capítulo 31. Vamos a leer, por favor, del verso 21 en adelante, hasta el verso 24. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. ¿Cuál ordenanza? Verso número 22. Miren: ciertamente, recuerda que venían invadiendo de un sitio y obteniendo un botín de la guerra. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. ¿Qué es lo que quería Dios en ese sentido con esta ordenanza? Quería que el pueblo no llevara bajo ningún aspecto o circunstancia contaminación, suciedad o inmundicia dentro del pueblo. Para ello, cuando iban a la guerra y adquirían ellos un botín, es decir, las ganancias, los despojos de la batalla, y lo querían introducir en su nación, Dios les había dado una pauta. Primero lo pasan por fuego. ¿Para qué? Para poder quemar, para poder de alguna manera deshacerse de toda contaminación.
Amados hermanos, Dios de alguna manera si nos hace la misma exigencia. El Señor si nos quiere actos aceptables delante de su presencia y no contaminados o inmundos. ¿Se imagina usted acaso doblar sus rodillas sabiendo que cuando lo está haciendo todavía tiene en su corazón algo que perdonar, sí, con un determinado familiar? O de pronto, ¿cómo acercarse a Dios en oración si en esa noche de pronto tuvo una gran discusión con su marido y está durmiendo espalda con espalda? Amados hermanos, Dios no se agrada de un acercamiento cuando existe contaminación en nuestro interior. De hecho, dice la palabra del Señor, si retornamos por favor al versículo número 10, dice el Señor: ve al pueblo y santifícalos, es decir, conságramelos. Sí, conságramelos, sepáramelos. ¿Para quién? Para mí. No solamente si en ese momento le dice hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Dios? Dios quería que el pueblo parara todas sus actividades. Dios quería que el pueblo de alguna manera hiciera un alto a su agenda y que ese día y el día siguiente se consagrara, meditara en su corazón, meditara en sus pensamientos y pudieran ponerse a cuenta con Dios, para que nada estorbe en el momento preciso cuando Dios descendiera al monte Sinaí y comenzara a dar sus mandamientos. Dios necesitaba una limpieza total, no solamente interna, sino también, inclusive, como lo dice el versículo número 10, también externa. Amado hermano, yo sé muy bien que Dios no se fija en la apariencia, pero también es bien cierto que la pobreza no puede ser un sinónimo de suciedad. ¿Sí? Si un pueblo, amado hermano, sirve a su Dios, también tiene que estar presentable delante de su Dios. El hecho de que no hayan recursos necesarios para cambiar de zapatos no significa que usted va a andar con los zapatos sucios. Amén. El hecho de que no tenga de pronto para comprarse una bacerola, una tinta o que haga lustrar sus zapatos, no significa que va a caminar con los zapatos empolvados. Un trapo húmedo le ayudará a que tenga también una buena presentación. Amados hermanos, Dios nos quiere limpios, por fuera, pero sobre todo también por dentro. Y eso es a la verdad lo que Dios le está tratando de decir a Moisés, y para que éste a su vez también se lo retransmita al pueblo del Señor. Algo importante, amado hermano, de esa limpieza se nombra en 2 capítulos intensos en el libro de Levítico. Acompáñame por favor rápidamente, para ver los ejemplos de lo que estoy hablando. Levíticos capítulo número 15. El tercer libro de la Escritura. Levíticos capítulo número 15. ¿Ya lo tienen? Voy a leer ciertos pasajes porque todo el capítulo atañe a lo mismo. Venga conmigo por favor al verso número 10. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo o será contaminado hasta la... Ahora, ¿de qué está hablando el contexto? O bien razonablemente el contexto por una razón. Aquí hay muchas mujeres. Estaba hablando el contexto acerca de la menstruación. De la menstruación. En ese sentido, cuando una mujer menstrua, recuerda qué es lo que sale del cuerpo. Sangre. Pero sangre con toxinas. Sangre que el cuerpo desecha de una manera natural. Ahora, el Señor, ¿cuál fue la
la ordenanza que le dio al pueblo, e inclusive en ese acto natural de una mujer, pero que al mismo tiempo también implicaba, si de alguna manera, una limpieza para que no se pudiera el pueblo o los que vivían en casa contaminarse. Obviamente, recuerde esto, en aquel entonces no existían, por así decirlo, ¿sí?, los implementos necesarios que en la actualidad salen inclusive en propaganda en televisión para guardar, ¿sí?, en un reservorio especial, ¿sí?, el desperdicio del flujo menstrual. En ese sentido, Dios había dado pautas de aseo, ¿sí?, de urbanidad, de un buen vivir, para guardar inclusive ese acto tan íntimo, pero con limpieza. Más adelante, venga por favor conmigo, en el mismo capítulo número 15, nos dice el Señor, versículo número 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare, será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Amados hermanos, vuelvo y repito, esto solamente es una referencia, sí, que la estoy utilizando para que usted pueda entender lo tan específico, pero también lo tan detallista que era Dios a la hora de guardar a su pueblo con una total limpieza, no solamente externa, sino también interna. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, Cristo cambia la tónica del asunto. Cristo le da un giro al asunto y lo hace más, diríamos así, más intenso en lo que verdaderamente tiene valor para Dios, en la limpieza del corazón. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. ¿Lo tienen? Ahora, recuerde el libro del Éxodo, ¿no? Dios le pidió a Moisés que el pueblo se santificara y que estuviera también inclusive lavado de manera externa para estar acepto delante del Señor. Veamos si ahora con Jesús algo similar a esto. Verso 37. Luego que hubo hablado, dice el Señor, le rogó un fariseo. Recuerda que un fariseo era un religioso de la época, sí, del Señor. Un religioso, sí, conocido también como dentro de la secta de los saduceos y también de los fariseos. Este hombre era un fariseo. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que por salubridad, toda persona antes de comer, ¿qué tiene que hacer? Tienen que lavarse las manos. Obviamente, sí, ¿por qué? Por salubridad. Porque uno pudiera de pronto manejar con sus manos cosas que están propensas a estar contaminadas. Y si usted coge un alimento y se lo lleva a la boca, esa contaminación también va a ser ingerida en su organismo. Y eso a la larga, ¿qué le puede causar a usted? Una enfermedad. Muchas enfermedades que causan infecciones en el cuerpo, uno sí se las puede llevar con su propia mano a la boca. Ahora bien, este fariseo invita a Jesús a comer, ¿sí? Y aparentemente Jesús no había hecho algo que por urbanidad, limpieza, ¿sí?, se debía de haber hecho. ¿Qué cosa? Lavarse las manos antes de comer. Ahora, yo no quiero de alguna manera encubrir el asunto y decir, uy, Jesús es sucio, es puerco, no se lava. No. Yo pienso, amado hermano, ¿sí?, por la Escritura, que el Señor lo hizo a propósito, como una
con una buena intención. Quería dar una lección de fe, sí, a este fariseo. ¿Por qué? Porque el Señor sí sabía que los fariseos se fijaban en todos estos detalles y lo asociaban penosamente con santidad. Lo asociaban sí con una santidad externa, pero se olvidaban de la verdadera santidad que era la del corazón. Ahora, verso 38. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado, dice, antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora, por eso es que saco esta conclusión. Recuerde que Jesús, ya lo hemos visto en otros textos bíblicos, Jesús conoce a todos los hombres y nadie tiene necesidad de que le diga quién es tal o cual persona. Él ya sabe todo, sí, todas las cosas. Por eso cuando Jesús entra, y obviamente debió haber indagado en el corazón de este fariseo, Jesús toma la iniciativa y le dice, verso 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Dicen otras versiones de voracidad y de maldad. Verso 40. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Recuerden que el Señor está hablando, no, sí, está hablando del corazón. El que hizo el cuerpo, ¿acaso también no ha hecho todo nuestro ser, nuestra alma? Versículo número 41. Jesús les dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Es decir, hagan buenas obras, sean misericordiosos, es lo que está diciendo el Señor. Versículo número 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis, es decir, das el diezmo. ¿De qué cosa? De la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que el diezmo para un judío era algo sagrado, ¿sí? Pero también era algo sagrado, ¿sí?, el no olvidarse de la misericordia, la piedad y el amor para el prójimo. Y el Señor le va a terminar diciendo en este primer párrafo lo siguiente, versículo número 42 en la parte final. Esto os era necesario, pero con una aclaración, dice el Señor, era necesario hacer, pero sin dejar aquello. Es decir, está bien que diezmes, está bien que des de todas, inclusive de todas las cosas más pequeñitas que el Señor te bendiga, de que separes algo para el Señor, pero ojo, el Señor le dice, es necesario que lo haga, pero sin dejar de hacer misericordia. Dicho esto, mi amado hermano, retorno nuevamente al texto de estudio, que es el libro del Éxodo capítulo 19. El Señor quería un pueblo preparado, listo, saneado desde adentro, y también que lo de adentro refleje la limpieza aún de sus vestiduras. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se está llenando de Dios, de sus labios va a aflorar palabras de Dios. Pero si usted se está llenando de fútbol, se está llenando de novelas, se está llenando de todo lo que obviamente no es de Dios, de eso es que va a hablar su boca. ¿No le parece? Si usted se pasa todas las 24 horas en el internet, ¿de qué me va a hablar? Me va a hablar del Facebook, me va a hablar del YouTube, me va a hablar de todo, del Messenger y de toda la tecnología. Pero si usted se mete en la Biblia, ¿de qué me va a hablar? Me va a hablar de su palabra, de la voluntad de Dios. Ahora, versículo número 11. Ahora bien, ¿qué sucedió? Verso número 11 nos dice: estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá, dice ahí, a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Recuerden, mi amado hermano, que la presencia de Dios iba a descender
sobre ese lugar y Dios demandaba pureza interna y externa para que el pueblo pudiera, sí, ser ministrado por Dios. Versículo número 12. Ahora bien, ¿qué iba a suceder al momento de que el Señor decidiera presentarse en ese lugar? Señalarás término al pueblo. Eso es límites. Cuando usted lee ahí término, es decir que Dios quería poner limitaciones, un perímetro. Pondrás un perímetro, una distancia. Dice ahí, versículo número 12. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. ¿Sí? Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Amados hermanos, el pueblo no podía de alguna manera así irrumpir en el lugar donde Dios lo había consagrado como, sí, diríamos así, morada de su misma presencia. Para poder entender algo mejor, ¿sí?, este texto bíblico, acompáñenme al Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12. Mira lo que nos dice el Señor en el Nuevo Testamento, capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 12. Verso 18 en adelante. Nos dice, sí, nuestro Señor: porque no os habéis acercado. Recuerden que el pueblo, ¿a dónde se iba a acercar el pueblo de Israel? Al monte. ¿A qué monte? Al monte Sinaí. Pero hay una gran diferencia entre ese pueblo y nosotros. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar o se podía tocar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Porque recuerde que así se manifestó el Señor en ese lugar. Verso número 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún, mire, una bestia o un animal tocar el monte, ¿cuál era la disposición si alguien irrumpía dentro de ese perímetro? Será apedreada o pasada por, o con, dice ahí, con dardo, es decir, con flecha. Los límites que Dios había fijado para el pueblo tenían que ser respetados. Uno de los encargados de hacer respetar esos límites era Josué. Recuerde que Josué se quedó prácticamente a las faldas del monte. ¿Sí? Una vez que Moisés sube al monte, Josué se queda en las faldas, juntamente con los oficiales, con otros y con otro grupo, ¿sí?, que también eran gustosos de obedecer la palabra de Dios y hacían respetar esos límites. Recuerde lo que dice el versículo número 20: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amén. Amado hermano, cuando se manifestó el Señor en el monte, sí, fue algo, si no solamente asombroso, majestuoso, sino que también era escalofriante. Sí, ante tanta gloria, ante tanta manifestación de poder, y el pueblo obviamente tan indigno y pecador, sí, que a la verdad cuando vieron todo ese espectáculo temblaban sus rodillas. Yo ya había hecho leer anteriormente un texto, sé que tiene relación en función de lo que se leyó en Hebreos, pero leámoslo nuevamente ahora en Éxodo capítulo 20, verso 18. Éxodo capítulo 20, verso 18. Porque el Señor puso límites y puso distancia entre su presencia y el pueblo,
amado hermano, tuvo una razón de ser. No solamente la santidad de Dios, sino todo lo que acontecía en ese lugar. Dice la Biblia, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué sucedió con el pueblo? Temblaron y se pusieron de lejos. Yo creo que el Señor puso límites, pero cuando bajó la presencia de Dios, los límites quedaron cortos. La gente se fue más lejos de los límites, porque no pudieron resistir la presencia de Dios en ese lugar. Pero ¿por qué pasa eso? Amado hermano, porque cuando el hombre está, diríamos así, sin la gracia, sin la presencia de Dios en su vida, siempre huirá de la presencia de Dios. El pecado hace huir de la presencia, pero la comunión con Dios hace buscar la presencia. ¿Se acuerda usted de un caso grande e inicial en la Biblia, sí, de un hombre llamado, sí, Adán? Cuando él pecó, ¿qué hizo frente a la presencia de Dios? Se escondió. Dios buscándolo y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Adán? Estamos jugando a la gallinita ciega. ¿Dónde está Adán? Y Adán estaba escondido. ¿Pero por qué estaba escondido? Porque el pecado había hecho una división, un abismo. Yo me imagino que Dios no era la única o la primera vez que él se paseaba en el huerto. Dios ya debe haber tenido la costumbre de pasearse en el huerto y de estar junto a Adán conversando con respecto a todo lo que él estaba haciendo en el huerto. Pero una vez que entró el pecado, entonces también la distancia creó un abismo entre Dios y el hombre. La Biblia dice en el versículo número 19 de este capítulo 20 que hemos leído, y dijeron a Moisés, ¿quién es? El mismo pueblo. Habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No pudieron resistir, la presencia de ese Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? El pueblo actual, la iglesia de Cristo. ¿Ha de manifestar de pronto lo mismo que manifestó el pueblo de Israel en su debido momento en el monte Sinaí? Claro que no. Acompáñenme nuevamente a ese libro que hemos leído de Hebreos, capítulo número 12. Vayamos por favor nuevamente a ese texto. Carta a los Hebreos. Capítulo número 12. ¿Ya lo tienen? Lea por favor conmigo ahora el verso 22. Recuerde que para ese pueblo todo lo que experimentó fue de gran, diríamos así, de gran espanto, pero también de gran gloria. ¿Qué nos dice ahora referente a nosotros? Verso 22. Hebreos 12, 22. Si no, eso es para nosotros, que os habéis acercado. Ellos se acercaron al monte Sinaí. ¿Nosotros a qué monte? Al monte de Sión, que eso representa el monte de Dios también. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esa presencia la iglesia tiene acceso. A esa manifestación y poder de gloria los cristianos, los hijos de Dios, tenemos acceso. A diferencia del pueblo, si volvemos por favor nuevamente a Éxodo capítulo 19, el pueblo fue puesto a la distancia. La iglesia está en cercanía de su Dios por medio de Jesucristo. Vayamos ahora al verso número 13.
del capítulo 19 del Éxodo. Éxodo 19, verso 13. Que venía juntamente con la restricción de poner un perímetro. Verso 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo. ¿Y qué le hizo al pueblo? Lo santificó, dice, santificó al pueblo. Y obviamente terminaron, ¿qué cosa? Lavando sus vestidos. ¿Pero por qué? Recordemos esto a manera simplemente de un resumen. El Señor los quería, sí, limpios por dentro y por fuera. Y obviamente que respeten, sí, la distancia entre su Dios, sí, y ellos. ¿Para qué, amado hermano? Para enseñarle al pueblo a obedecer. El pueblo estaba, diríamos así, atestado de ídolos que los mismos egipcios les habían imputado, les habían enseñado a adorar. Por eso es que más adelante, apenas Moisés tarda en bajar con los mandamientos, el pueblo de manera inmediata sí hace un becerro para adorarlo. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Ahora bien, verso número 15, nos dice el Señor: y dijo al pueblo, esto es algo adicional. ¿Qué le dice? Están preparados para el tercer día. Y aquí hay algo especial. Y le dice: no toquéis, ¿qué cosa? No toquéis mujer. ¿Por qué? Hago la pregunta. ¿Por qué? ¿Es que acaso es malo, sí, estar con una mujer? ¿Es que acaso una relación sexual se pudiera entender que es algo pecaminoso? Sí, que a Dios le desagrada en extremo el que un hombre se allegue a una mujer. De hecho, bíblicamente hay solo una excepción para abstenerse de estar, sí, con una mujer, es decir, para abstenerse de relaciones sexuales con una mujer. La Biblia dice que solamente cuando alguien, y eso de mutuo acuerdo, se dedica a la oración, uno puede, sí, estar por un tiempo sin tener o sin apegarse a su esposa o a su esposo, a su marido. Pero una vez que se termina la búsqueda en oración, dice la Biblia, vuélvanse a unir para que no caigan en tentación. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos, sí, la referencia. Veamos qué nos dice el Señor al respecto. En la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Esta es la única regla que Dios, sí, establece solo en caso de esta regla para no estar unidos, sí, en relación sexual con el marido o con la mujer. Hay una sola excepción. ¿Cuál es esta? Verso número 5. No os neguéis. Ahora, el reglamento es claro. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Estudiemos la regla. Ahora, una relación sexual en el matrimonio, recuerden, en el matrimonio, ¿sí? En el matrimonio, una relación sexual puede ser, diríamos así, truncada, puede ser limitada, primeramente cuando existe mutuo consentimiento, mutuo acuerdo, ¿sí?
Usted no puede decirle de pronto como esposa al esposo: hoy no quiero estar contigo, ni mañana ni pasado. ¿Y por qué? Porque simplemente no quiere, ¿verdad? Debe de haber un mutuo consentimiento. Los dos hablar, los dos ponerse de acuerdo. Y esto, mi amado hermano, obviamente, sí, cuando existe de parte y parte esa concesión. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas para llegar a un mutuo acuerdo de no tener relaciones sexuales? Claro que existen muchos factores. Uno de ellos puede ser, sí, la enfermedad. Vamos a suponer que el hombre esté pasando por una terrible infección en las vías urinarias. Es evidente que ese hombre tiene primeramente que tratarse esa infección, porque de lo contrario, si se une sexualmente con su mujer, ¿qué va a pasar? La va a infectar. Igual puede suceder con una mujer. Si ella tiene también una infección, ¿qué tiene que hacer con su marido? Tiene que hablar, obviamente tiene que haber comunicación. Es decir: mijo, este tiempo vamos a estar en ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy, sí, delicada de salud y tengo que tratar de esta infección. Sí, otra causal también para no unirse, sí, en una relación sexual suele ser cuando la mujer está en sus días de menstruación. Obviamente que el cuerpo que está desechando toxinas a través de la sangre. Y si alguien se allega a una mujer que está, sí, en menstruación, va a terminar contaminando ¿a quién? A su esposo. Sí, porque él va a recibir esas toxinas y le puede causar también graves problemas, sí, en su salud. Pero hay algo también especial más allá de las enfermedades. Sí, la Biblia dice que hay una causa espiritual por la que también se puede abstener, sí, de tener relaciones sexuales. ¿Cuál es esa? Pero recuerde, debe de haber mutuo consentimiento, mutuo acuerdo. Versículo número 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser, dice ahí, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, es decir, para estar de lleno, ¿en qué cosa? Sosegadamente en la oración. Hijita, yo voy a orar, sí. Si usted cree conveniente que si en este tiempo de búsqueda, en este tiempo, si donde quiero que todos mis deseos carnales pasen a un segundo plano y poner primicias espirituales en mi vida, si está de acuerdo en entrar en ese tiempo de ayuno y abstinencia, si la mujer me dice, bueno, e inclusive yo también voy a hacerlo como tú, entonces háganlo, porque Dios está en el asunto. Amén. Pero tiene que haber mutuo acuerdo. Cuidado, una esposa le va a decir a su esposo: no me toques, estoy orando, estoy ayunando, y el marido ni por enterado. Tiene que haber mutuo acuerdo. ¿Sí? La Biblia dice en ese sentido, versículo 5, y una vez que termine ese tiempo de búsqueda, dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente, ¿qué dice? No os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una vez preguntaron, no aquí, en otro lado: hermano, ¿yo acaso tendré don de continencia? Y le preguntan, ¿te gustan las mujeres? Sí, no lo tienes entonces. Sí, de abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Quieres tener familia? Sí, entonces tú no tienes ese don. Eso es un don, mi amado hermano. Un don que viene de parte de Dios. Así como hay quienes tienen dones, ¿sí?, de ser muy liberales, ¿sí? De pronto el don de la liberalidad es dar mucho más de lo que, ¿sí?, de lo que te piden. Hay gente que es muy abierta en ese sentido, ¿sí? De pronto alguien puede dar, pero puede dar justamente lo que le ha pedido. Pero aquel que tiene un don de liberalidad, mete la mano en el bolsillo, no está contando cuánto está dando, sino que simplemente mete la mano y se tenga. Y usted dice, wow, tanta generosidad. Eso es un don. Amados hermanos, sí, en ese sentido, en el aspecto ya sexual, el tener incontinencia, sí, eso es un don de parte de Dios. Y Dios sabe que cuando uno está casado, la incontinencia no existe. Lo que existe, sí, es sí, el debido respeto, sí, hacia su pareja, para abstenerse, obviamente, por las causas que ya la hemos tratado. Existen otras más, pero obviamente hoy no es motivo de estudio ese asunto. Pero hace
salido este tema porque el Señor en Éxodo capítulo 19 le dice a su pueblo: no toquéis, ¿qué cosa? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué la orden no fue para la mujer? ¿Por qué no le dijo a la mujer? Sí, verso número 15: no toquen al marido, porque por lo general el desaforado suele ser el varón, ¿verdad? El intranquilo, el ansioso suele ser el varón. Ya cuando se hablan en términos ya, diríamos, de adulto, de matrimonio, sí, un varón puede ver a su mujer en ropa interior y anda alborotado. Sí. La mujer ve desnudo al marido y dice: me tápate eso rapidito, y le tira la ropa. Porque la mujer obviamente tiene otras formas de incentivar una relación sexual. Un hombre no. Un hombre suele ser mucho más, diríamos así, sí, más expuesto a tener relaciones sexuales. Una mujer muchas veces suele mantener un poquito más de cordura y prudencia en ese sentido. Ahora, dice el Señor, porque la regla era para el hombre, le dijo al pueblo, versículo número 15: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujeres. Ahora, ¿qué le estaba pidiendo Moisés implícitamente? Ya leímos el libro de Corintios. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés al pueblo al decirles: no toquen mujeres esta noche? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué más? Que se dediquen ¿a qué? A la oración. Búsquenlo esta noche. Esta noche prívense. Esta noche conságrense. Que su razón de pensamiento, de sentir toda esta noche, antes de que el Señor se manifieste, sea su Dios. Absténganse de deseos carnales por esta noche. Versículo número 15: no toquéis mujer. Verso número 16: aconteció que al tercer día, sí, el día tan esperado, cuando vino la mañana, ¿qué sucedió? Vinieron truenos y relámpagos. Miren que cuando cae un trueno, mucha gente, aún los más fuertes, escuchan por ahí un tronar y decirle: uy, se mata debajo de la cama abajo, ¿verdad? Hay quienes son un poquito más resistentes. Ay, qué alecioso, y que todo te asusta, ¿no? Pero, amado hermano, era la presencia de Dios la que estaba descendiendo. Y esa presencia del Señor, sí, hizo un estruendo en medio de todo el campamento. Versículo número 16: cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte. Recuerden, ¿por qué vino una espesa nube? Porque Dios quiso ocultar su majestuosidad delante del pueblo. Recuerde, a Dios nunca nadie le ha visto, jamás. La Biblia dice: Jesús le ha dado a conocer. Y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Amén. ¿Por qué el Señor se ocultó? ¿Por qué? Porque el Señor quería que nadie, amado hermano, nadie se pudiera hacer, así sea imaginación, un ídolo, una figura de Él, para que luego sí lo puedan adorar de esa manera. Quiero por favor reforzar lo dicho. Acompáñenme en el mismo libro del Éxodo, capítulo 20, verso 22 y 23. Éxodo capítulo 20, verso 22 y 23. Jehová le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto, pero ¿qué cosa? Mi presencia, ¿no? ¿Qué cosa habían visto? Lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis, subráyelo bien, no hagáis conmigo, es decir, con el Dios, con Dios mismo, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis.
Sí, no se diga obviamente de madera, de papel, de tinta, porque esos eran los metales más usados en esa época, el oro y la plata, y Dios da una prohibición, y la prohibición viene, sí, o arranca del verso 22. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Dile al pueblo que ellos no vieron absolutamente nada cuando yo descendí, solamente escucharon mi voz. Por tal razón, nadie haga conmigo un Dios, ni de oro, ni de plata. De ahí viene el mandamiento, sí, del decálogo en Éxodo capítulo 20. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, sí, de nada de que está allá arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Amado hermano, el corazón del hombre, sí, penosamente siempre se inclinará por lo que puede ver, por lo que puede tocar y palpar. Yo siempre he puesto este ejemplo. Usted tiene de pronto en su casa una preciosa fotografía suya, ¿sí? Y usted se para al lado de la fotografía. Vamos a suponer que viene su esposo o viene su padre y viene corriendo, ¿sí?, hacia donde usted se encuentra, y, oh sorpresa, de manera inesperada, agarra su foto y le da un precioso beso. Ya usted lo deja parado. Imaginémonos de la misma manera a Dios. Dios habita en nuestro corazón. Dios habita, mi amado hermano, en espíritu y en verdad. Pero el hombre en su necedad corre a una cruz, corre a un cuadro, corre a una esfinge hecha de yeso, de porcelana, de plata, de oro o de pronto de madera clavada en una cruz, y ahí lo besa, ahí lo soba, ahí lo adora, y se olvida de la misma esencia de Dios, que no reposa en ningún objeto, porque Dios es espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Dios es real, y como un ser real quiere que se lo adore de manera real, en espíritu y en verdad, no a través de ningún objeto. De ahí, amado hermano, sí, nos ha sacado el Señor de esa vana religión de tradición, donde la gente busca algo que tocar, algo que ver, para también inclinarse y adorar. ¿Cuántos todavía guardan en sus casas cuadritos? ¿Ah? Todavía de pronto muchos pueblos, yo visito los hogares, ¿sí? No les digo nada en ese momento, pero espero que en la enseñanza de la palabra el pueblo salga de la ignorancia, porque esta lucha no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y si esta palabra te está hablando, llega a tu casa y saca lo que a Dios no le agrada. Amén. Porque esa decisión no debe ser mía, debe de ser tuya. Amén. Esa decisión tiene que ser tuya. Por eso el Señor dijo que la verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. ¿A cuántos el Señor les está hablando? Gloria a Dios. Ahora bien, para concluir, dice el Señor en el verso número 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba, dice ahí, en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Qué sucederá estando en ese lugar? El próximo día sábado lo estaremos analizando con la ayuda del Señor. Amén. Mientras tanto, gócese y disfrute la enseñanza que Dios le ha traído en esta noche. Aleluya.